Bueno, Rodolfo, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Eh, Les informo para adelantarme a posibles preguntas que eh, a todos los que lo soliciten se les enviará por mail una copia del PowerPoint, que es, digamos, sobre lo que se va a exponer en formato PDF, y que también, como está siendo grabado, más adelante van a poder acceder a toda la disertación. Una recomendación para los que les parezca bien es tener un papel y un lápiz o algo para tomar notas, porque digamos, luego de la parte teórica, que es el principio, que es muy corto, después vendrán la forma de hacer participarlos, de cómo se calcula el punto de equilibrio y todos los cálculos que son necesarios para llegar a este cálculo, que, como yo digo, es el corazón del emprendimiento. Bueno, antes una pequeña presentación personal. Yo soy microeconomista, es decir, me he especializado luego del estudio en la UBA de Ciencias Económicas, en lo que es la parte que se estudia más que nada los comportamientos de los consumidores, de las familias, de las empresas, no tanto lo que generalmente se ve por televisión o en los diarios, los economistas que se dedican a la macroeconomía, es decir, a lo que se trata sobre los estados, las provincias, los municipios, y con las consecuencias que después tienen para la población. Esto, más que nada, bueno, es un gusto personal y me he perfeccionado en esto, en lo que es microeconomía, especialmente en estudios de costos, control de gestión y proyectos de inversión. Lo que hago más que nada es aplicar mis conocimientos de microeconomista y lo que se hace con respecto a los proyectos de inversión, aplicarlo a los emprendimientos. Porque también soy emprendedor. En estos momentos, dos de esos emprendimientos los estoy, digamos, a pesar de la cuarentena y de la pandemia global, los estoy llevando a cabo. Y hay dos que han quedado en el tiempo, pero bueno, con, con los cambios que puedan ocurrir o las mejoras cuando ya se abran las cuarentenas en el país, se va a poder ver si se pueden hacer también. También soy importador-exportador, por esas razones ahora no los estoy haciendo, pero lo he sido en el pasado. Y también profesor de emprendedores, utilizando tanto mis conocimientos de microeconomistas y lo que aprendí en la facultad, y a los emprendimientos que yo mismo he hecho. Y enseño generalmente individualmente o a grupos, según qué aspecto del emprendimiento les gustaría reforzar. Bueno, esta es una pequeña presentación. Esto es la escuela de emprendedores que se llama Idea Ya. Este es el esquema de lo que se enseña. Lo más importante es la idea. Es una vieja idea tomada del filósofo Platón, que decía que de las ideas nacían las cosas, nacían los pensamientos, nacían las obras. Bueno, eso lo tomo. Y para ser emprendedor, para hacer un emprendimiento o para llevarlo adelante a cabo, hacen falta 5 elementos, 5 recursos, 5 tipos de recursos. La motivación,
La primera es lo que a los emprendedores nos diferencia de otros individuos, que la motivación es lo que los emprendedores llamamos la pasión. Un emprendedor sin pasión no es un verdadero emprendedor. En realidad, ni él se llama emprendedor, según mi punto de vista. Eso es uno de los 5, y quizás el que más nos diferencia de otras actividades. Los recursos humanos, que en caso de un emprendimiento personal, unipersonal, es uno mismo. O colaboradores, contratados, o personas que nos puedan acompañar en el emprendimiento. La capacidad financiera, tenemos que tener algo de capacidad financiera, depende del emprendimiento de cada uno, que también puede ser que lo aporte alguien que nos preste, un familiar, un amigo, un banco, una financiera, si es que no la tenemos nosotros, pero necesitamos capacidad financiera. Ya lo vamos a ver en los casos prácticos. Un producto, que puede ser un bien físico, un servicio, o una línea de productos. Generalmente los emprendedores no hacen muchos tipos de productos. Hacen uno con 2 o 3 variedades. Bueno, eso está muy enganchado con la idea que podamos tener en el emprendimiento. Y la capacidad productiva es la capacidad que podamos tener para llevar a cabo la idea del negocio, del emprendimiento. Es decir, cuánto podemos hacer, qué elementos necesitamos para que ese producto se pueda hacer, ya sea un bien o un servicio. Bueno, para hacer el punto de equilibrio, que es un cálculo, ya lo vamos a ver, hace falta tener unas pequeñas nociones de costos. Voy a hacerlo lo más sencillas posibles. Yo trato de utilizar palabras que generalmente los economistas no usan, palabras sencillas. Yo creo que cuanto más fácil hablemos, más fácil nos entienden. Y partimos con los costos. ¿Qué es un costo? Es el valor de los recursos sacrificados o consumidos para obtener un bien o prestar un servicio. El objeto de costo es cualquier bien o servicio o líneas de ellos sobre el que se quiera hacer una medición de costos individual o un grupo si tenemos más de un bien o un servicio. Y el costo de producción, sobre el cual luego se agregan otros costos, es el costo total necesario para obtener ese bien terminado o servicio prestado. No incluye el costo de producción, los costos o gastos comerciales, administrativos o financieros. Los costos se clasifican en 4 clases. Variables, que ya vamos a ver bien cuáles son, qué ejemplos son los que varían en forma directamente proporcional a la cantidad o volumen de la producción de bienes y o servicios que ofrecemos. Esta es una definición, ya después vamos a ver otros ejemplos. Y fijos son los que no varían según el nivel de la producción. Es decir, los costos pueden ser variables o fijos. Estas son las categorías más importantes, sobre las cuales hace falta que los tengamos bien claros cuáles son los nuestros para nuestro emprendimiento o futuro emprendimiento. También se clasifican en directos, que son los que se pueden determinar y atribuir en forma clara
a cada producto o línea de productos, y los indirectos, que no se pueden atribuir a productos o líneas de productos. Yo cada tanto voy a hacer una interrupción para hacerles saber si quieren hacer preguntas. Lo voy a hacer por bloques de conocimiento, no voy a dejar las preguntas para el final. Y también siéntanse en la libertad de hacer una pregunta por el chat, si ven, pero yo cada tanto voy a hacer una interrupción. Ejemplos de costos variables. Es muy importante que no los confundamos y no los clasifiquemos mal, porque después nos van a dar mal los números y vamos a tomar posiblemente decisiones erróneas cuando hagamos los cálculos. Los costos variables pueden ser directos, antes expliqué, que son más que nada las materias primas e insumos, la mano de obra directa jornalizada para un solo producto, o distintos productos si tenemos varias líneas de productos. Esta mano de obra directa jornalizada, es decir, los obreros o peones que cobran por jornal o por quincena. Esto también hay generalmente economistas, contadores, que también opinan que esos van entre en los fijos. Ahora vamos a explicar, pueden ser fijos o variables, pero yo opino que más que nada son variables. Ahora vamos a verlo. Y después las regalías sobre las patentes y marcas, esas también pueden ser variables o fijos. Ahora vamos a ver. Después la mano de obra directa contratada o a destajo, es decir, la mano de obra que yo contrato por día o por hacer un trabajo, es decir, yo o la empresa o el emprendimiento que yo tenga. Y se paga por día, por hora. Y por contrato, o sea, no está en relación de dependencia. O a destajo, a destajo significa que es por unidad. Son los ejemplos, los más comunes son de las personas que hacen en su casa ropa y que cobran por unidad. Les dejan la tela, por ejemplo, y en la industria textil en la casa hace una prenda. Después fletes de materias primas e insumos, comisiones por las ventas, envases, etiquetas y embalajes, electricidad y gas atribuible específicamente al producto. Es decir, electricidad y gas para hacer el producto o ofrecer el servicio. Y los indirectos son el lubricante y mantenimiento de las máquinas. Son variables porque se computan de acuerdo al volumen de producción. Los costos fijos directos no son variables, son fijos. Una certificación de un producto ante organismo es un importe fijo para ese producto. La mano de obra directa jornalizada monoproducto, eso depende de cada uno que lo pueda clasificar, ahora lo vamos a ver. Y las patentes y marcas, y las regalías que se pagan por ellas, en base a por ejemplo, a todo un año o por un periodo. En el caso anterior era por unidad, las variables. Mano de obra mensualizada, el monoproducto, que mensualizado, es decir, personal que cobra un sueldo mensual, y la depreciación de equipos de cada producto. Y los costos fijos indirectos, mano de obra indirecta o multiproducto, sueldo del emprendedor, esto es muy importante. Yo he visto muchísimos emprendedores que no consideran que tienen que cobrar un sueldo. En los cálculos es muy importante tenerlos estos, porque
si no los consideramos, vamos a tener que solamente si tenemos ganancias tenemos una retribución. Si tenemos, es decir, puede ser que tengamos pérdida, pero tenemos un sueldo que va a estar en el costo. Después lo vamos a ver bien. Después salarios varios de personal jerárquico, de personal de supervisión, administrativo, comercial o financiero. Para un emprendimiento, una sola persona no existe esto, pero para una pyme sí, puede tener personal que cobra por mes. Después electricidad, gas, telefonía, internet. Estos son todos servicios que se pagan por mes. Y electricidad y gas, por ejemplo, electricidad para toda la oficina, un depósito, un galpón. Y el gas, lo mismo. No son electricidad y gas para hacer un producto o tal producto. Fletes varios, habilitaciones municipales, el monotributo, servicios profesionales varios, como abogados, contadores, economistas, asesores, alquileres de inmuebles, amortizaciones y depreciaciones varias, publicidad y promoción. Y este es un cuadro general de lo que recién les dije, que acá vemos que todo esto son los directos, todo esto los indirectos, todo esto son los variables y todos estos son los fijos. Es decir, acá lo tenemos esquemáticamente definidos para verlos más claramente en nuestra mente. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Porque ahora empezamos con unas definiciones más teóricas y después ya pasamos a los casos. Por favor, si quieren una pregunta por chat o levantando la mano de todo lo que se explicó hasta ahora. Puedes ir, Rodolfo, todo muy claro. Parece que sí, así es, parece que vamos bien, así que sigamos, Rodolfo. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a explicar, voy a explicar lo que es la contribución marginal. Este nombre tan difícil, generalmente todos se olvidan, es algo muy sencillo. Cuando se os explique van a ver que es mucho más sencillo que el nombre raro que tiene o la definición, pero van a ver que es simple. Y el costo variable unitario, las dos cosas van a ser explicar en esta diapositiva. La definición de contribución marginal unitaria es la contribución que hace al resultado la venta de una unidad adicional. O cuánto gano por la diferencia por una unidad. ¿Por qué es? La diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario. Recién vimos que los costos, cómo se clasificaban, ahora después vamos a ver un ejemplo de cómo se los calcula a los costos variables. Y el precio es el precio unitario del producto que yo vendo, tanto sea un bien o un servicio. Eso es la contribución marginal unitaria. La contribución marginal total es la diferencia que existe entre las ventas totales, todas mis ventas, por ejemplo, en un mes, y todos los costos variables totales. Es decir, el margen variable total. Acá no entran para nada los costos fijos, que antes vimos los ejemplos que eran de costos fijos. Y el costo variable unitario es la sumatoria de los costos variables unitarios de fabricación, más los costos comerciales, administrativos
y financieros, también unitarios, y que varían proporcionalmente al nivel de ventas. Es decir, que si uno de estos gastos varía con respecto a la venta, es variable, si no, es en base a las ventas, es fijo. Y el costo variable unitario es igual al costo variable total dividido la cantidad producida total, ya sea de bienes o de servicios. ¿Qué es el punto de equilibrio? El tema justamente de esta charla es el nivel de ventas con el cual se obtiene un resultado neto igual a cero. Es decir, que no tiene ni pérdida ni ganancia. Hay dos formas de medirse. Según la cantidad vendida de unidades para llegar al equilibrio. Esa es una. Y es para el caso en que ofrecemos nosotros un solo producto o una variedad de productos homogéneos o similares. Ahora van a ver en el ejemplo que les voy a dar. Y según el volumen de venta en dinero, no en unidades, para llegar al equilibrio. Este es otro cálculo, y que es para cuando ofrecemos productos diferentes o una variedad de productos no homogéneos, en donde no podemos determinar, es decir, esto es para un caso, por ejemplo, de un supermercado. No, un supermercado no puede, un autoservicio diría mejor, no puede determinar el punto de equilibrio por unidades, porque no pueden mezclar cantidades de botellas, de kilos de papas, de verduras o de distintos elementos. Es decir, no tiene sentido sumar o ver qué cantidad de unidades de productos hay porque son todos muy, muy distintos. Entonces se toman las ventas en dinero. Y se obtiene determinando las unidades o dinero necesarios para cubrir los costos fijos. Es el punto de las ventas donde el resultado neto es igual a cero. Ahora vamos a verlo. Bueno, esto es son 2 minutos, ¿no? Les prometo que no es más que esto, esta es la tortura de las fórmulas. Muy rápidamente, lo que dijimos recién es que el ingreso por ventas menos costo variable menos costo fijo es igual a cero. El ingreso por ventas y el costo variable, antes definimos que es la contribución marginal, y menos el costo fijo, es cero. Bueno, después de todas estas fórmulas, vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Supongamos que tenemos costos variables totales 390 pesos, ventas totales, esto es en un mes, ¿no?, de nuestro emprendimiento. Ventas totales 910 pesos, costos fijos totales 400 pesos, el precio es 7, el costo variable unitario 3, con lo cual la contribución marginal unitaria es 7 menos 3, es decir, el precio menos el costo variable, que es 4. 7 menos 3, 4. Y la cantidad del punto de equilibrio para este ejemplo de este emprendimiento es, como dijimos antes, costos fijos dividido la contribución marginal unitaria. Es decir, 400 pesos los costos fijos totales dividido la contribución marginal unitaria. 4 pesos que salió de acá. El precio menos el costo variable. Esto da 100 unidades. Es decir, que para este ejemplo, el punto de equilibrio en unidades es 100 unidades. Esto después no tiene mucho sentido que perdamos mucho tiempo en esto, les voy a decir el otro ejemplo, pero después vamos a ir a los ejemplos concretos.
el punto, bueno, esto es lo mismo que antes, punto de equilibrio en dinero es igual a la contribución marginal porcentual, que es la contribución marginal total dividido a las ventas, es decir, 910 menos 390, 910 las ventas totales menos los costos variables totales 390, dividido a las ventas. Esto da 520 dividido a 910, lo que da 57,143. Las ventas, el punto de equilibrio en dinero va a ser igual a los costos fijos, que eran 400, y la contribución marginal porcentual, que es 57,143%. 400 dividido este porcentaje da 700 pesos. Es decir, que la venta de equilibrio, donde no gano ni pierdo, son 700 pesos. Que no es otra cosa que las 100 unidades que habíamos calculado multiplicadas por el precio. A pesar de que las ventas totales eran 910, ¿no? Es decir, que acá tenemos 700 pesos, la cantidad. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más clarito. Bueno, hasta aquí la parte teórica. Ahora vamos a un emprendimiento. De nuevo, ¿alguna pregunta por todo esto? Después lo vamos a ver más clarito. Todo ese formuleo, después en todo caso al final, si alguien tiene una duda por las fórmulas, los vemos al final. Porque no es una charla de matemáticas, es una charla de punto de equilibrio en base a los costos. Vamos a un ejemplo práctico con números reales, cómo a sacar el punto de equilibrio de un emprendimiento de bienes. Carlos Z tiene una casa a orillas del lago. Perdonen que les lea, a lo mejor hay alguien que quiere leer y yo le sumo mi lectura, pero Rodolfo, por las dudas. Sí. te quiero hacer una consulta para ver si comprendí bien antes de que empecemos con a leer el ejemplo. En el ejemplo anterior, por ejemplo, ya sé que el punto de equilibrio se puede sacar por cantidad de unidades o por unidades monetarias, que sería dinero. Sí. Significa que yo necesito vender 100 unidades y todavía no gané plata, pero tampoco perdí plata, ¿verdad? Exactamente. O sea, vendiendo 101 unidades, ahí ya empecé a ganar dinero. Si vendo 99 unidades, estoy perdiendo dinero. Es así. Exactamente. Lo mismo para los 700 pesos. Si vendo 701, 701, voy a estar ganando un peso. Si vendo 699, voy a estar perdiendo dinero. ¿Entendí bien? Perfecto. Está clarísimo tu pregunta y es así. Buenísimo. Después ahora lo vamos a ver con casos prácticos. Después si quieren, si tienen dudas a esto, lo volvemos acá, pero considero que, y lo digo por experiencia, que no vale la pena que nos metamos en estas formulitas que son interesantes y después con el material escrito cada uno va a poder sacarse esas dudas a ver si está bien lo que yo digo, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, vamos al caso. Sí, Rodolfo, gracias. Sí, sigamos, si te parece, seguimos con el caso. Perfecto. Carlos Z tiene una casa a orillas del lago, observa la gran cantidad de automovilistas que circulan y se detienen a descansar y disfrutar los fines de semana en el parque que circunda el lago. Se le ocurre la idea de aprovechar el quincho cerrado del fondo de su casa, donde tiene un gran horno de ladrillos a gas natural, y elaborar distintos tipos de empanadas, para venderlas tanto para llevar como para hacer entregas a domicilio. Para ello, piensa en acondicionar el quincho y el horno e invertir dinero en mano de obra y permiso municipal. Luego, además, también
en las distintas materias primas para la elaboración de los productos, es decir, harina, sal, aceite, carne picada, bueno, otros elementos, y contratar una cocinera y un mozo ayudante, e inscribirse en monotributo, hacer anuncios y publicidad por internet, realizar gastos en electricidad, gas y otros varios. En este caso es un proyecto de un emprendimiento. Carlos se le ocurre esta idea y entonces, para ver si esta idea, que además que es posible, quiere hacer los números, para ver si le puede llegar a convenir o no, y a qué precio tendría que vender. Bueno, tiene que hacer muchos números, muchas investigaciones, estudio de mercado. Esto que vamos a ver ahora, es decir, el punto de equilibrio, sirve tanto para un proyecto que yo quiero hacer, que estoy pensando, como para el caso de un emprendimiento que ya está funcionando, y que a lo mejor funcionó sin nunca haber hecho el cálculo de su punto de equilibrio. Muchas veces pasa que hay emprendedores que no hacen este cálculo, o hay negocios, hay gente que pone un kiosco y no tiene ni idea de si va a ganar o perder dinero. Tengamos en cuenta que puede un kiosco ser un emprendimiento también, ¿no? No es para despreciarlo ni para pensar que no es un emprendimiento. Entonces, lo que hace Carlos es, acá vemos una tabla de costos variables y contribución marginal. Esto está hecho una planilla de Excel, una planilla de cálculo. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a hacer los primeros proyectos de inversión o los primeros proyectos emprendedores, dada mi edad, no existían las planillas de cálculo todavía no existía ni el Excel. Cuando empezaron a existir las planillas de cálculo, existían con otros sistemas, no el Windows, el DOS. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos unas planillas, los que dedicábamos a esto, las planillas de costos. Lo que hacíamos era usar unas planillas que eran de cartulina. Entonces, todas las líneas y los números y las letras y las palabras, hacíamos esto mismo, pero con un bolígrafo, con una regla, y bueno, con bolígrafo poníamos lo que íbamos a analizar todos los meses, por si nos cambiaban los costos, y dejamos con lápiz todos los números, porque podía ir cambiando. Entonces se podían borrar y usar el mes siguiente. Bueno, por suerte la tecnología ahora hace que tengamos planillas de Excel, pero el que no lo conozca bien el Excel u otro tipo de planilla de cálculo lo pueden hacer perfectamente con una hoja. Entonces, les cuento qué es este. Bueno, la idea de Carlos es tener 3 gustos de empanada: carne picada, jamón cocido y queso, y choclo, queso y cebolla. Y para eso hace un detalle de todos los ingredientes y materias primas que necesita para hacer las empanadas. Los 3 gustos de empanadas. Y pone harina, sal, aceite, todos los elementos, la unidad de medida y el costo unitario. ¿Cuánto le cuesta comprar en el mercado, en mayoristas, de primera calidad, todo? Estos son precios reales de Buenos Aires. No sé si en Córdoba, en otro lugar que están. Pero bueno, carne picada no es solamente la carne, es también hay, digamos, la empanada de carne no es solo con la carne, es también condimentos, aceitunas, y el disco se hace con harina, sal, y luego hace falta aceite. Entonces, veamos el caso de la carne picada, se necesita por cada docena 300 gramos de harina, que multiplicado por 40, que es su costo unitario por kilo, le da 12 pesos. Lo mismo con la sal, el aceite,
la propia carne picada, los condimentos y las aceitunas. Y así para los otros casos también. En este caso, jamón cocido y queso, la mezcla sale 235 y choclo, queso y cebolla sale 134. Este es un ejemplo práctico. También podría Carlos hacer más gustos, con lo cual la planilla se extendería mucho más para la derecha. Se dificulta el cálculo, pero sería mucho más exacto. Pero él piensa vender estos 3 gustos y cuando empiece a funcionar verá qué más gustos puede ofrecer. ¿Esto qué hace? Que cada gusto tenga la suma de los pesos de los ingredientes de 1,2 kg, en los 3 casos da lo mismo, utiliza la misma cantidad de los ingredientes del relleno, y la docena, cada empanada son 100 gramos de materia prima. Y la sumatoria de los importes que le costó cada ingrediente le da 165, en este caso, 218 y 138. Acá hacemos un promedio ponderado, como él calcula que cada gusto va a vender la misma cantidad, va a ser un tercio, un 33,3% cada cantidad, tanto para el costeo como para las ventas. Esto es un promedio ponderado. Si luego, cuando empiece el emprendimiento, ve que un gusto se vende más, una variedad se vende más, va a cambiar este porcentaje, con lo cual va a cambiar también el costo. Entonces acá lo que hacemos es sumar los 3 costos y lo dividimos por 3. Esto da 173 pesos. Para que los que tengan para anotar, anótenlo que el costo variable por unidad, que es una docena de empanadas, es 173. Luego también hace un estudio de mercado y por su zona considera que estos son buenos precios para vender, dado que son empanadas que no son chicas y que es de primera calidad todo su contenido. Para la carne picada, 420 pesos, para jamón y queso 480 y 360 para choclo, queso y cebolla. El promedio da 420, el promedio ponderado, que es la suma de los 3 precios dividido 3. Los precios por unidad son 35, 40 y 30, que el precio ponderado por unidad es 35, aunque él vende por unidad. Y esto, la contribución marginal unitaria, ¿se acuerda que antes la definimos en teoría? Bueno, no es más ni menos que el precio menos el costo variable. Esto da 2,56, 2,62 y 2,22. Eso da que la contribución marginal unitaria da un promedio ponderado de 2,47. Y después tenemos cuánta rentabilidad bruta antes de calcular los costos fijos, que ya vamos a ver cómo los incorporamos al costo, le da un 59%. O sea, es un porcentaje aparentemente bueno. Luego veremos. Es decir, que a partir de aquí, todos los números los hará como si fuera una sola empanada. No va a haber un costo para cada gusto de empanada. Va a haber un costo del promedio que hace. Es decir, un costo, un precio y una contribución marginal. Estos 3 números van a ser tomados en los cálculos que vamos a hacer después. Ahora vamos a los costos fijos. Hace un estudio de todo lo que tendría que pagar, todos los conceptos,
calcula electricidad 5.000, que es la parte que le asigna a su negocio dentro de su factura de electricidad que le llega. Él calcula que 5.000 son del negocio. Del gas lo mismo, son 10.000. ¿Y por qué fijo el gas? Ustedes dirán, no, pero si hago más empanadas, voy a gastar más gas. Sí, bueno, en este caso es fijo por varias razones. Porque el horno lo tengo que tener continuamente prendido, no lo prendo cada vez que viene un cliente al mostrador a hacerme un pedido de una docena o 2 docenas. Lo tengo que tener prendido mientras atienda al público, todo el día. Es decir, que venda o no venda, el costo de gas prácticamente es el mismo, es constante. Esa es la explicación más. Y por la electricidad algo similar. El alquiler 15.000, que si bien es su casa, que si es propia, él no paga alquileres a nadie, pero él le asigna un valor locativo de 15.000 pesos por mes a su galpón donde tiene su horno. Y si alquilara, lo mismo, una parte del alquiler es la parte que utiliza de su casa como negocio. Después él se atribuye un sueldo, como explicaba antes, de 50.000 pesos por mes, que da esto por año, pero todos los cálculos los hacemos y yo recomiendo siempre hacerlos por mes o por semana o por día. A veces no podemos hacer los costos por día porque no tiene sentido hacer el costo de lo que vendía ayer todos los días, ¿no? Sino por semana o por mes generalmente se hace. La cocinera 40.000 pesos, acá están incluidos también las cargas sociales, es decir, impuestos sobre el sueldo, es el costo real para él, para Carlos. El mozo ayudante 30.000, después celular internet 5.000, promoción, fletes, monotributo, los profesionales, la habilitación municipal, imprevistos y varios que siempre hay que poner, porque siempre aparece un gastito que no lo teníamos, y bueno, él lo pondera esto. Bueno, esto le da 174.000 pesos por mes de costo fijo. Ahora vamos a una tabla, que es la tabla fundamental del número que tenemos que buscar, que es del punto de equilibrio, y se hace con varios de los conceptos que vimos antes. Entonces, el caso A, ponemos una columna con las ventas en docenas por mes. Esta columna anterior son las ventas por fin de semana, porque él atiende solamente los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, porque él piensa o ha visto que de lunes a jueves hay muy poca demanda, no tiene sentido. Entonces esos días hace los rellenos, hace los discos de empanada, hace publicidad, bueno, se dedica a otra cosa, no a vender. Va a vender solamente los viernes, sábados y domingos, que son los días fuertes de demanda. Entonces hace una tabla con las ventas por mes, desde 0 hasta 1.440. 1.440, que es esta fila, que es toda la fila de rojo, es la capacidad máxima de producción dado las horas que tiene por día para vender, durante 3 días por semana, y el horno, la capacidad del horno, la capacidad de cocinar y de vender. Es decir, esta es su capacidad máxima de venta y la mínima es 0. Entonces, ¿qué hace? Hace una tabla con distintas cantidades, la divide en las filas que quiera, yo acá las dividí en no muchas, y 0 a 240, a 480, a 720, a 960 y a 1200 y 1440.
es conveniente, ya lo vamos a ver para cuando hagamos el gráfico, de que sean cantidades equidistantes, es decir, de a 240 docenas entre una y otra. Y acá en el medio esta fila amarilla va a ser el punto de equilibrio, que ya lo vamos a ver. Es decir, bueno, esta columna, ¿qué es? Son las ventas por fin de semana, es decir, las ventas por mes dividido 4. Para tener una idea simplemente de cuántas docenas estamos hablando por semana, es decir, por 3 días. 120 por día, 100 por día y así sucesivamente. Las ventas en pesos, que son simplemente la cantidad de docenas por el precio. A los que anotaron habrán visto que el precio era 420 pesos, que era el promedio. El costo fijo, habíamos visto que era 174.000. No importa cuánto vendan y cuánto haga, siempre el costo fijo es el mismo importe. El costo variable es la cantidad de costo por empanada, costo variable por empanada, multiplicado las docenas de empanadas. Que a los que notaron han visto que eran 173 pesos. Para esta cantidad, 173. Costo total es el costo variable más el costo fijo. Esto también se puede hacer en una planilla a mano o un Excel mucho más rápido. La contribución marginal total, que habrán visto que al principio nos asustamos con el nombre, que era muy raro. Bueno, no es ni más ni menos que la diferencia entre el costo variable y la venta. 420 menos 163 daba 247. Y el margen total no es ni más ni menos que la diferencia entre el costo total y las ventas. Es decir, el costo total 174 menos 420. Y para cada fila lo mismo. Bueno, como dijimos antes, el punto de equilibrio que es cuando el margen total es 0. Donde la contribución marginal, es decir, la diferencia entre las ventas y los costos variables, son igual al costo fijo. Como habíamos dicho antes, en el punto de equilibrio, la contribución marginal es igual al costo fijo. Bueno, menos de 706 docenas, tengo pérdida, más de 706 docenas, tengo ganancia. En esta fila es la máxima ganancia que puede tener Carlos, el margen más alto es en la capacidad máxima de producción, a todo trapo, a todo valor, a todo vapor, todos los 3 días al máximo, trabajando el horno, el mozo, la cocinera, él mismo, cobrando, vendiendo. Bueno, y acá un número importantísimo. ¿Cuál es el punto de equilibrio sobre la capacidad productiva máxima? Es un porcentaje. ¿Qué porcentaje es? La cantidad en el punto de equilibrio, 706, dividido la capacidad máxima, 1440. Es decir, este 49% es qué cantidad qué porcentaje yo tengo que, es mi punto de equilibrio con respecto a la capacidad máxima. Es decir, que prácticamente tiene que vender la mitad de la capacidad máxima para llegar al punto de equilibrio. Según el tipo de emprendimiento, este es un número que
hasta hace algunos años se consideraba bueno, pero ya en estos momentos, cuanto más crisis económica hay, no hablemos de cuarentena ni de tantos temas, pero generalmente se toma como aceptable hasta un 33%. Es decir, ¿qué vemos acá? Que este porcentaje es alto. Carlos, el emprendedor, le parece que es mucho. Este punto de equilibrio es muy alto. Es decir, él dice además, tengo que gastar 300.000 pesos, el costo total, para salir hecho. Eso es un importe muy alto, 49%. Después vamos a ver qué hace Carlos para ver qué hace para mejorar esto. Bueno, y acá vemos gráficamente la tabla de recién. Esto a los economistas nos vuelve locos. Los gráficos es nuestro elixir de la juventud. Este es el costo fijo. Como vemos, acá tenemos abajo docenas por mes de ventas y acá pesos. Las ventas empiezan en 0 y esta línea nos va mostrando las ventas. Esta es la capacidad máxima de producción. 1.440 docenas por mes. Más de acá no existe, porque no podemos fabricar más que esto, es el máximo. Entonces, la línea de ventas empieza en 0 pesos, 0 docena de empanadas y termina con casi 600.000 pesos de venta en 1.440 docenas. Esta es la línea del costo fijo. No importa cuánto venda, cuánto produzca, siempre es lo mismo. Son los 174.000 pesos. Y este es el costo total, que arranca sumándose al costo fijo. Esta fila del costo total muestra, este es el costo máximo que puedo tener, que es en la capacidad máxima. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El lugar donde dijimos que el costo era igual, que no ganaba ni perdía, que es aquí, donde se cruzan la línea de ventas con la línea de costos totales, que es esta cantidad que eran 706 docenas. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una pequeña interrupción de 2 minutos para que piensen las preguntas, a ver qué piensan que tiene que hacer Carlos para mejorar esa situación que mucho no le gustaba, y vamos a ver qué él calcula que tiene que hacer con los costos fijos y con los costos variables para mejorar. O sea, tomamos 2 minutos para peinarnos, buscar un café o hacer lo que querramos, y en 2 o 3 minutos retomamos. Vayan pensando, por favor, sus preguntas. ¿Te parece, Rodolfo, son las 20:01, las 20:05:06? ¿Te parece bien? Perfecto, sí. ¿Cómo Dale, no? buenísimo. Lo que viene es, digamos, va a ser más rápido, van a ver, porque esta parte ya la vimos, ¿no? Son 5 minutitos y juntamos las preguntas. Gracias. Ok.
Rodolfo, Y ¿estás ahí? esto, Sí, te veo de acá, te veo. Ahí estuvieron chateando. Jimena hizo una pregunta, Pablo hizo un aporte. No sé si lo estás viendo, Rodolfo. Albert acaba de preguntar algo. ¿Vos estás viendo el chat, Rodolfo? Hola, hola. Para los que están presentes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Veo sí. que Rodolfo Sí, se Emi, escucha, ¿verdad? Ahí va. perfecto. Se escucha Ok. perfecto. Ahí volvió Rodolfo, se había quedado congelado, me parece. sí, no sé qué pasó, se me cortó. Ah, todo bien.
Te estaba comentando, Rodolfo, que en el chat, no sé si lo estás viendo, Ahora lo veo, antes no lo Jimena, podía ver. Pablo, Albert, hicieron preguntas, hicieron aportes. Ah, no, los perdí, no los tengo. Bueno, ¿Los podrás hacer vos? sí, si querés te comento. Jimena preguntó, Y- te digo lo que dice. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si esta persona tiene un gasto extraordinario en el medio? Por ejemplo, algo que se rompa, una multa, etcétera. ¿Cómo se incluye en todo esto? ¿Tendría que aumentar los precios de venta, por ejemplo? Eso es lo que pregunta Jimena. Bueno, cuando es un gasto, o sea, no es un costo, es un gasto extraordinario. No se puede uno aumentar los precios por cada problema externo al negocio. Si fuera del negocio, sí, habría que prorratear ese gasto y cargarlo a un costo fijo, a un costo variable, depende de cuál sea el caso, pero digamos, tanto contable como económicamente se debe soportar la pérdida y después ver la forma de resarcirse de esa pérdida que se ha tenido, ¿no? Hay que ver si es un gasto extraordinario o si es algo que le subió el costo, tanto variable, que no creo que sea el caso, debe ser un costo fijo. En todo caso, si no es así, que repregunte, por favor. Y, Era eso, Bueno, muchas gracias. por nada. buenísimo, Jimena. Seguimos, Rodolfo. Sí, Pablo sí, preguntó, hizo un aporte. Si Carlos quiere mejorar el porcentaje del punto de equilibrio, debería sí, subir el precio de venta, dice Pablo. sí. Eso lo que hace es cambiar, digamos, la curva, que en este caso es una línea, pero es una curva, eso le da más pendiente, digamos, la hace más vertical. Después, ahora les voy a mostrar cómo funciona en el gráfico, o cómo funcionaría en la tabla del punto de equilibrio. Pero, es decir, yo puedo aumentar los precios o bajar los costos. Los costos variables, por definición, no se pueden cambiar, salvo que cambie los elementos que lo forman. Es decir, conseguir una carne más barata, una harina más barata, es decir, eso. O bajar los costos fijos, que en realidad todo emprendimiento a lo que le apunta es a bajar los costos fijos. Ahora lo vamos a ver, porque es sobre lo que se puede actuar de un momento a otro. Es decir, usar menos la internet, o bajar, o no pagar, no pagar, no seguir con el abogado, o tenerlo solamente que si tenemos algún conflicto legal. No digo no pagar contadores porque no se puede, ¿no? Pero, es decir, pagar hay que pagar todas las deudas, lo que se puede es tratar de bajar los costos fijos, porque los variables es muy difícil. No sé si le satisfizo a Pablo, pero ahora vamos a ver cómo va a hacer Carlos para ganar más. Buenísimo, Rodolfo. Y también hay una pregunta de Albert. ¿Sí? Mi pregunta es si las fórmulas son siempre iguales o se adaptan a las diferentes actividades, más que nada si cambian para calcular productos y servicios. Las fórmulas no cambian. Lo que cambian son los componentes y dónde insertar algunas cosas. Lo vamos a ver en el caso del servicio. Como ahora estamos viendo bienes, generalmente
para bienes, generalmente la bibliografía existente para esto es siempre de bienes, de servicios es porque, ¿qué pasa? Ahora estamos en la era de los servicios. Toda la bibliografía siempre se hizo en base a bienes físicos, ¿no? Ahora estamos en una modernidad donde cada vez los servicios son más importantes en la economía de todos los países del mundo y cada vez son menos importantes los bienes. Entonces hay menos bibliografía que explique, pero yo lo voy a explicar, es el último caso, van a ver, se usan las mismas fórmulas, pero los componentes son algo distintos, se ponen de alguna forma distinta. Ahí voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí. Acá habíamos dejado, no sé si quedó alguna otra pregunta. No quedó ninguna pregunta, lo que sí Albert comentó, claro, me cuestan en general los números, pero mi caso es un emprendimiento ofreciendo servicios. Ahora vamos a ver servicios y vamos a ver si se parece al emprendimiento de él. Y vale. En todo caso, después, a lo mejor en las preguntas finales podemos ver que lo que yo enseño, qué modificación le puede hacer para adaptarlo a su emprendimiento. Si es fácil, lo hacemos aquí mismo, y si no, después por privado. Al final yo pongo mis datos, mi email, para hacer cualquier consulta que por supuesto puedan hacer, ¿no? Además de tener el material el impreso y la grabación de todo. Entonces, continuamos tratando de... esto ahora vamos a ver lo mismo, pero para distintos casos. Estamos en el caso A, habíamos visto, el caso A, el sueldo eran 50, la cocinera 40 y el mozo ayudante 30. Bueno, ¿qué piensa Carlos? Bueno, él dice, como los costos fijos son muy altos, yo no me pago más sueldo. Es una decisión propia, no es un error de no calcularlo, como yo decía al principio. Él decide que no va a cobrar más sueldo, que sus ingresos se los va a jugar en la ganancia del negocio. Le tiene confianza al negocio, entonces trata de bajar los costos. ¿Y qué hace a la cocinera, que le pagaba 40.000, ahora va a hablar con su esposa y le va a decir que si quiere participar en el negocio, le va a pagar 20.000 pesos de sueldo para hacer lo mismo que hubiera hecho la cocinera si le hubiera contratado, y la va a participar en un porcentaje de las ganancias. Y al mozo ayudante le dice a su hijo mayor que se puede dar maña para esto, no hace falta mucho estudio, le va a pagar 15.000 pesos por mes, por esos 3 días, y también participarlo con las ganancias, ¿no? Que después se verán, después de un mes, una vez hecho el emprendimiento, si los números dan, y él decide hacer este emprendimiento, después verá sobre la marcha si esto sigue, ¿no? El resto sigue igual, o sea, cambia lo amarillo, que de 174 baja entonces a 89. Al bajar 85.000 pesos, los costos fijos, ahora vamos a ver las consecuencias. Esta es la tabla de punto de equilibrio nueva del caso B, donde, para los que tengan memoria, van a ver que las ventas por docenas es lo mismo, la venta por semana es lo mismo, las ventas por mes es lo mismo, cambia el punto de equilibrio, ahora vamos a ver por qué, las ventas en pesos es lo mismo, el costo fijo no, son 85.000 pesos menos, el costo variable es el mismo, porque al bajar el costo fijo no afecta para nada el costo variable, sea
la cantidad de docenas que haga por mes. Lo que sí cambia es el costo total, porque el costo total es el variable más el fijo. Al bajar el fijo, baja el total también. Si nos fijamos en cada cantidad de ventas de empanadas, va a bajar en 85.000 pesos con respecto al caso anterior. La contribución marginal es la misma, pero el margen, o sea, ¿por qué la contribución marginal total, mejor dicho, no es la misma? Porque ahora 89.000 es la contribución marginal para estos 89.000, ahora son 361 docenas de empanadas. Es decir, bajó mucho el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando bajamos los costos fijos? El punto de equilibrio baja mucho y ahora se ha transformado el punto de equilibrio sobre la capacidad productiva máxima en un 25%, que es un índice muy bueno, muy aceptable para estas épocas donde bajar los costos fijos hacen que bajemos el punto de equilibrio. Y ahora vemos cómo ha cambiado el gráfico. Menos de 100.000 pesos los costos fijos. Los costos variables es lo mismo, pero al bajar el costo fijo, el costo total bajó mucho, y ahora, pero las ventas son siempre las mismas, a cada nivel de venta. Pero ahora el punto de equilibrio está acá. Es decir, miren lo que ha pasado. El punto de equilibrio que estaba acá, ahora bajó acá. Con mucho menos dinero que yo gasto para producir en el punto de equilibrio, tengo muchas menos docenas de empanadas. Esto es gráficamente que es muy, muy claro qué pasa cuando bajamos los costos fijos. Como decía, no me acuerdo quién era, los costos, es decir, si yo actúo sobre los costos variables, lo que hago esto es bajarlo un poquito, con lo cual baja también un poco el punto de equilibrio. Y a cada nivel de ventas gano un poco más. Pero el efecto del cambio de los costos fijos lo que hace es esto. Esto es lo que hace que muchas empresas, a veces, costos que son fijos, el año pasado me enteré un caso muy particular, que la empresa estaba teniendo un gran deterioro en sus ventas, entonces despidió a todo su personal, los indemnizó correctamente y los contrató a las mismas personas, pagándoles más dinero que antes todavía. ¿Qué pasó? Es decir, están locos, subieron el costo total, sí, subieron el costo total de empleados, de sueldos, pero antes eran sueldos, eran costos fijos como sueldo, y ahora pasaron a ser personal contratado, que es un costo variable. Con lo cual, lo que hicieron es tener una pérdida en el mes, o en ese mes que pagaron las indemnizaciones, pero luego bajaron mucho el punto de equilibrio, con lo cual, como ellos veían que podían seguir bajando las ventas, podían adaptarse más rápidamente al mercado. Y luego subieron sus ventas y volvieron, empezaron a ganar, con lo cual compensaron las pérdidas de las indemnizaciones.
En los países donde no existe indemnización por despido, como por ejemplo Estados Unidos, hay actividades que sí, pero la mayoría no, ellos apenas tienen un problema, las empresas despiden al personal y después a los 3 meses vuelven a tomarlo, al mismo personal generalmente. En países como Argentina, como la mayoría del mundo, existen las indemnizaciones por despido que son muy onerosas, ¿no? Entonces, por eso las empresas muchas veces no los despiden porque esperan de que puedan mejorar la situación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de... gráficamente es muy, muy importante el cambio que ha pasado. Es decir, este cuadro, que era el caso A, teníamos el margen total 181.000 pesos para la capacidad máxima, 181.056. Y acá tenemos justo 266, que son justamente 85.000 pesos, que es lo que bajó el costo fijo. Al bajar el costo fijo, lo que hace es por el mismo importe aumentar el margen total. Con lo cual, Carlos va a ganar más, pero necesita vender menos para salir hecho. Salir hecho sin cobrar su sueldo en este caso. Antes salía hecho cobrando su sueldo y pagándole a la cocinera y al mozo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acá, porque ya con esto terminamos caso de bienes físicos. No sé si quedó claro. Sí, creo que sí, Rodolfo, quedó bastante claro. Sí, en aras de ir ganando tiempo, vamos al caso del servicio. Bueno, vuelvo a leerles, a pesar, no sé si los molesta, disculpen. Belén S. hace mucho tiempo que tiene pensado dedicarse profesionalmente a la fotografía, especialmente de niños y bebés. Se le ocurre la idea de aprovechar una gran habitación de su casa para montar su estudio y su set fotográfico, donde se montarán distintos decorados para sesiones fotográficas de niños, donde se les ofrecen distintas indumentarias y temáticas. Para ello, piensa invertir dinero en material fotográfico, cámaras, lentes, iluminación, etc., decorados, indumentaria, calzados, peluches y permiso municipal. Luego, además, inscribirse en monotributo, hacer anuncios y publicidad por Internet, realizar gastos en electricidad, gas y otros varios. Bueno, vamos a ir siguiendo la misma secuencia a la planilla de costos variables y costo y contribución marginal. Es lo mismo que hicimos para el bien, pero veamos las diferencias. En este caso, Belén también está haciendo el proyecto, está pensando, pero sería lo mismo si ya lo tiene en marcha, ¿no? Ella lo que ofrece es una sesión fotográfica a niños de alrededor de 1 año, en donde ofrece su set para hacer la sesión de fotos, y tiene 3 productos que son servicios: el plan bronce, el plan plata y el plan oro. El plan bronce son una serie de fotografías digitales, donde el niño va a su set, a su living, que está decorado con distintos fondos. Los niños les da distintas indumentarias, acordes al fondo, al decorado, distintas ropas que ella ha adquirido, tanto para niños como niñas,
y les hace, prepara el lugar, y ella lo que hace, como es un servicio, y ella trabaja sola, ella dice, no voy a pagarme un sueldo, lo que voy a pagarme es horas de trabajo en mi propio negocio. Es decir, en la mayoría de los servicios, cuando son, o sea, en la mayoría de los servicios, los costos generalmente son de mano de obra. Hay otros costos también, variables me refiero, ¿no? Después veremos los fijos. Pero puede haber materiales que se pagan o mano de obra, bueno, distintos tipos de servicios. Entonces, ¿ella qué dice? Bueno, mi sueldo, en realidad lo que pretendo son 32.000 pesos por mes de sueldo. Entonces hace este cálculo. Yo tengo 32.000 pesos netos de sueldo, que sería lo que a lo mejor cobraría siendo fotógrafo en un estudio grande con más fotógrafos, o trabajando de empleada administrativa, lo que sea. El costo de oportunidad de trabajar ella considera que está bien 32.000 pesos. Trabajando de lunes a viernes, 8 horas por día, son 160 horas por mes. Hace la división y dice, bueno, yo quiero 200 pesos por hora y me pago 200 pesos por hora. Según el servicio que dé, el plan que elija la madre para el niño bebé de 1 año, tengo distintas más o menos horas y más o menos elementos que son materiales que se le da sobre las fotos del niño. Entonces, ella calcula para cada plan fotográfico, el bronce es el que es solo fotografías digitales, el plan plata son las fotografías digitales más una especie de souvenir, que es una foto imán, de esas que a veces se pegan a las heladeras, una foto del niño, la más linda, con un decorado, un souvenir, y que después se le regala a los familiares, los amigos, ya sea después de la sesión de fotos o en la fiesta de cumpleaños de 1 año, ¿no? Por eso las fotos alrededor del año. Y el plan oro es más, es decir, en el plan plata son estos electroimanes, estos fotoimanes, un cuadro muy grande, muy lindo, con la foto que quiera la madre, y en el plan oro es eso mismo más un fotolibro, es decir, un libro o sea, son fotos impresas en un libro muy, muy lindo. Y en cada plan son más cantidad de fotos. Eso implica que en este plan, por la preparación del set, la sesión de foto y la edición de las fotos, nada más, tarde 6 horas. En el plata necesita más porque son más fotos y más edición. Y en el oro necesita más todavía, porque son muchas más fotos y más edición. Y pagado por 200 pesos por hora, en este caso son 1.200 pesos que ella se autopaga. En este caso son 1.400, son 7 por 200. Recuerden cuando era el bien, acá eran precios de materias primas, la carne picada, la harina, las aceitunas y demás. En este caso son 8 por 200 pesos, ¿qué es esto? Esa es una planilla. Y si tuviera más planes o distintos productos dentro de lo que es sesiones fotográficas, acá podría haber más columnas, como dijimos antes con los 3 gustos de empanadas. Bueno, acá se hace un total de horas, 6 horas en este caso. Me faltaba reposición de vestuario. Como la ropa de los niños se va desgastando, si bien después de cada sesión se lava perfectamente, se plancha para el próximo uso, se va desgastando y continuamente tiene que estar comprando, depende de los motivos o del tipo de fotografía que quieran
los niños, y las madres y los padres. Entonces tiene un gasto por cada sesión de 100 pesos en cada caso. Bueno, en este caso van a ser 6 horas en total, en este caso van a ser 9, porque son estas 7, más los traslados que le implican horas de ir y llevar, traer los materiales, son 9 horas en total, lo calcula que ella gasta tiempo, no sacando fotos, sino trasladándose. En este caso son 8 más 3 más 1 son 12 horas. Acá hacemos un promedio ponderado en base a lo que ella calcula que el 30% de sus fotos va a ser bronce, el 55% plata y el 15% oro. En base a esta participación porcentual, las horas promedio ponderado van a ser 8,5. El costo variable, 3.425 pesos, que es la ponderación de estos 3 costos, que son la suma de 1.200 más 100, en este caso son todos estos, y en este caso son todos estos. Bueno, también hace un estudio de mercado, de cuánto se cobra para un servicio que ella está ofreciendo, que es muy específico, ella se quiere especializar en esto, y hace un buen precio para esta especialización, brindando decorados, ropa, algo distinto a lo que se ofrece en el mercado. Y para los 3 planes distintos, 3 precios distintos. El ponderado es este, 6.000. La contribución marginal unitaria es esta, que es, como dijimos siempre, el precio menos el costo variable. La rentabilidad bruta es esta, para cada caso, la ponderada es esta. Y ya que dice, bueno, además de esta contribución marginal, ella quiere saber cuánto está ganando por cada sesión. Y bueno, entonces por cada sesión gana esto, que es la contribución marginal, pero hay otra contribución que ella dice, sí, pero para esta sesión también me estoy autopagando 1.200 pesos. Con lo cual, en realidad, por este servicio de bronce, que se llama bronce, va a cobrar 3.800. 4.500 por el de plata y 4.800 el de oro, que le da un promedio de 4.335. Una bastante diferencia contra la contribución marginal. Esto es un cálculo que ella hace. Esto no va a entrar en ningún punto de equilibrio. Es simplemente lo que ella ve que le está aportando cifras fijas por cada caso. Vamos a los costos fijos. Y igual que en el caso de los bienes, hay electricidad, gas, internet, sueldo. Ella definió que es 0, porque ella cobra por hora de trabajo, que se autopaga. El alquiler en la parte proporcional de su vivienda. Acá sí hay amortización de equipo, porque ella tiene que comprar todas las cámaras, las lentes, los flashes, trípodes, bueno, todo la iluminación, y amortizar también los adornos, la ropa, los fondos, los peluches, todo para los chicos, para sacar las fotos, publicidad y promoción, fletes, monotributo, profesionales, habilitación municipal y imprevistos y varios que siempre hay que poner. Bueno, esto le da 20.000 pesos, 20.125. Haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora, en los 2 casos anteriores de bienes, es la misma metodología. Estas no son docenas de empanadas, son las ventas por mes de sesiones de fotos a chicos bebés de 1 año. Y lo mismo, acá esta es la capacidad máxima que ella tiene, que son 24 sesiones, de acuerdo al tiempo, que son 6 sesiones por semana.
con los cuales ella calcula que en estos casos, si bien había calculado que iba a trabajar de lunes a viernes, como el promedio da 8 horas, el promedio de las sesiones, daba 8 horas y media, si son 6 sesiones por semana, va a tener que trabajar el sábado. O sea que acá, más que esto, no puede. Acá vemos que también que es capacidad productiva máxima para este caso, que son 24 por mes. Bueno, mismo razonamiento, acá el punto de equilibrio da 7, casi 8 sesiones por mes, y el número da 32%, que es el porcentaje de las sesiones con respecto al máximo de sesiones. Y acá hacemos, como verán, acá 32% casi, como vemos aquí es casi 8, y como verán es 1/3 de la capacidad máxima, que la capacidad máxima era 24 sesiones, con la venta máxima que son más de 140.000 pesos. Entonces, a partir de este punto de equilibrio, cuanto más venda las sesiones, cuanto más cantidad de sesiones venda, gana, y menos de acá, menos de este punto, pierde. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Y la diferencia, cada tipo de servicio, hay que ver bien cuáles son sus propios costos variables, pero para los casos de que son una persona que vende su solo servicio, bien puede ser el ejemplo, donde no cobra sueldo, sino que lo cobra por hora dedicada a su emprendimiento. Si hubiera personal contratado, hay que ver si lo contrata por ejemplo, horas para sacar fotos, porque cuando ella ya llegue al máximo, a lo mejor necesita otro fotógrafo que le ayude para ampliar, siempre y cuando, digamos, los costos los costos variables no cambien, que se haga la curva mucho más arriba para acá, porque si no, no le convendría. Los fijos siempre serían los mismos, ¿no? Acá los fijos no importa la cantidad de producción que tenga, con ayudantes o no ayudantes. Así que no sé si hay preguntas sobre todo esto que vimos de los servicios. La gran diferencia es justamente en donde en los servicios, cuando soy yo solo el que lo brinda, prácticamente en los servicios casi todo es mano de obra, ¿no? Mía o de gente contratada. Y algún que otro material que pueda existir. Esto es como una foto que me gusta de mi ídolo. Y bueno, y esta es donde pueden pedirme el material que quieran, y este es mi LinkedIn por si quieren tener una consulta. Así que bueno, las preguntas que quieran, del tema que quieran, no sé si se entendió. Yo ¿puedo preguntar yo? Sí, sí. Sí, ¿quién habla? Pablo, ¿verdad? Exacto. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, un gusto. Te hago una consulta. A ver, en el caso de software, ¿no? Donde hay un costo inicial alto, porque hay que desarrollar todo un software, pero después ya se venden licencias. El costo inicial alto, no el costo fijo, sino el costo total, es alto al principio, pero después cae bastante. No sé si está bien. No entra, digamos, el costo total
es diferente la curva que en estos dos casos. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado? Bueno, en tu caso, el de software, vos tenés que trabajar vos y otra gente para desarrollar un software, con lo cual es como si vos compraras una cámara de fotos, es decir, tenés que hacer una inversión grande inicial, como si compraras una máquina, como si compraras, y después se va amortizando. Antes de vender, tenés que invertir mucho dinero, ¿verdad? Antes de vender un solo peso, incurrís en todos los gastos, Exacto. ¿verdad? ¿Cómo se calcula ahí el tiempo de amortización? Porque, Bueno, a ver, ¿cómo es el tema? Uno va vendiendo el servicio, va sumando clientes, les cobra por mes. Obviamente, las preguntas serían dos. ¿Cómo yo calculo, según el potencial de clientes, cuánto cobrarle a cada uno? O sea, yo podría cobrar muy caro, cosa de que con pocos clientes amortizo en poco tiempo, o al revés, hacer una estrategia de cobrar barato, abarcar más mercado, y con el tiempo, quizás 6 meses o un año, amortizar, pero ya cubrió una cuota grande del mercado, el share. ¿Cuál es la lógica ahí que se aplica? ¿Cómo sería la estrategia? bueno, como te decía recién, vayamos al caso de los costos fijos del emprendimiento de fotografía. Yo, como les conté, en el de bienes no había amortizaciones porque el quincho ya estaba hecho, el horno ya estaba hecho, no necesitaba comprar máquina. Hacé de cuenta que el software, que es el que vos hacés, ¿cuánto te puede durar ese software? ¿Un año? Sí. 2 años, o cada tanto le haces un pequeño mantenimiento, es como si hubiera unas pequeñas refacciones una máquina. Usa el concepto de comprar una máquina. Okay. Tu software es una máquina que vos comprás, es una inversión anterior a la operación del negocio tuyo, de tu emprendimiento. Okay. Con lo cual, si eso eso no es depreciación de una máquina, eso sería amortización de un activo anterior. Entonces, si vos ese software, no importa el importe que te cueste en horas, o sea, sí importa, si son 100.000 pesos, ponele. Si ese software te sirve para un año, vos podés enganchar clientes durante un año seguro, sin hacerle ningún retoque, esos 100.000 pesos lo dividís por 12 meses. Con lo cual, dividís 100.000 dividido 12 te dará 8.000, no sé. Y hacer de cuenta que es amortización de equipo, con lo cual la amortización de cada mes pasaría a ser el costo fijo, acá como amortización de software. Bien. O sea, hacer de cuenta que es una máquina. Si ese software al segundo año te sigue sirviendo también, es que no lo sabés, el software mañana puede ser obsoleto también. Vos no lo sabés hasta que no ocurre, pero vos alguna previsión tenés que tomar. No podés no amortizarlo o amortizarlo en el primer mes. No, por Tenés que supuesto. calcular, calcularle un año, supongo yo. No sé, nunca hice ningún emprendimiento, ningún proyecto de inversión de software, pero no sé cuánto dura ni qué tipo de software sea, ¿no? Es lo Mira, mismo que ser una startup tecnológica, que necesitas mucho software. mira, está pensado así, sacar un MVP, que sería un producto mínimo viable, Claro, y después ir haciendo actualizaciones, pero ya con un costo muchísimo menor. Lo que claro. la duda nuestra es, bueno, ahora vos me estás dando más datos que se dividen en 12 meses, ahí ya tengo más variables para calcular cuántos clientes necesitaría y ahí ya puedo deducir una tarifa, digamos, por el servicio. Claro, porque suponete, sean 120.000 pesos que te costó, serían 10.000 pesos que tenés más costos fijos, solamente como amortización de software. Sería, ¿ves? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Ves? Acá, en vez de amortización de equipo, sería amortización de software. Y acá sería 10.000 pesos por mes, porque son 120.000 por año. Si ese software vos pensás que va a durar 6 meses, va a ser 20.000.
Si pensás que va a ser 2 años, yo te diría, por prudencia, poner 1 año. Y, como decíamos antes, si después, en el caso de una chica que me preguntó, si se te convierte totalmente en obsoleto y es una pérdida extraordinaria. No lo podés compensar con precio, vas a tener que o retirarte del mercado o hacer otro software, que vas a tener que hacer el mismo cálculo en Sí, cierto momento. está claro Y, eso, está bien. Sí, sí. esa es la forma que se me ocurre, que es la única forma, porque no es un costo variable. Sería, digamos, el mantenimiento del software podría ser un costo variable. Todos los meses actualizarlo me cuesta 3.000 a dividir en X proyectado de ventas de tu software a cada cliente. 20 ventas, no sé. Hacer que tu producto sea no docena de empanadas ni sesiones de fotos, sino el software a cada cliente, ¿no? El Sí, sí. software dedicado a cada cliente, diría yo. No tengo experiencia, pero es la única forma de calcularlo. No es que no se pueda calcular, se puede calcular y esa es la única forma. Y es un costo fijo, hecho antes, el costo incurrido antes de iniciar el proyecto, antes de empezar el emprendimiento, mejor dicho. Bien. No sé si te quedó claro. Este es el caso que me decías antes, ¿no? No, ese fue otra persona. No, pero bueno, Ah, es similar, porque yo creo que en ese sentido estamos hablando de un servicio digital en este caso y bueno, había un costo inicial alto y la idea era, nos costaba calcular la licencia por el uso de este software, sabiendo que con un cliente no podemos, o sea, con 10 clientes no queríamos amortizar porque sería muy caro, pero ¿cuánto sería el ideal para cobrar? Y también no habiendo una competencia, una base de precios, digamos. Entonces, ¿viste? No sabíamos si, bueno, que la amortización de este costo sea en 6 meses, teniendo como un ideal de 500 clientes. Y ahí podemos poner una tarifa bastante atractiva. Creo que ya es más que nada una estrategia, ¿no? De cómo queremos encararlo. sí, Extender sí. el plazo de amortización con la idea de enganchar más share, o al revés. Sí, me parece Exacto. que va por ahí. Sí. Bueno, gracias, Rodolfo. No, por nada, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Para aportarle, Rodolfo, si me dejás, si me permitís, hable Sí, cómo Emilio, no. me gustaría aportarle a Pablo que una vez que ya tenga definido cuál es su punto de equilibrio y tenga definido el tema de amortización y demás, para establecer el precio, que es lo que él quiere vender licencia, hay diferentes mecanismos para establecer el precio. Es decir, vos podés poner tu precio de tu software según tu competencia, por ejemplo. Sí. Vos decís, che, mi competencia cobra tanto, yo voy a cobrarlo menos, más o menos, o igual. O también podés establecer el precio, por ejemplo, dependiendo qué tipo de cliente vas a tener. Si es un software para Sí. empresas, no es lo mismo que para un consumidor final. Sí. Entonces, Sí. por ahí seguramente a Pablo le va a venir bien contactarse por privado con vos, Rodolfo, para ver Sí, por favor. qué estrategia de precio puede llegar a implementar. Hay diferentes formas de establecer un precio, Pablo. No Sí. sé si me estás escuchando, Pablo. Sí, ¿sos vos, Gustavo? No, habla Emilio. Ah, Emilio, bueno, sí, te escucho y mirá, hablamos con nuestro contador, pues yo tengo una agencia de publicidad en Ok, paralelo. Y él nos dijo que más que nada veamos la estrategia por ahí de iniciar con una tarifa baja. No tenemos competencia, sería nuevo esto. Es un proyecto que lo estoy incubando con una fundación ahora, es como una startup. entiendo. Y nos explicaba él que por ahí nos conviene abarcar mucho mercado con un costo atractivo. ¿Para qué? Para ya tenerlo como cliente.
Y después con la actualización y ese tipo de cuestiones lo vamos fidelizando, ¿no? Pero por ahí que la base de entrada sea baja sería por ahí la mejor estrategia. Sí, sí. Una cosa es la estrategia de precios o de mercado, y la otra cosa es el cálculo del costo. Yo me refería al cálculo del costo, más que nada. Después la estrategia, en economía decimos que el precio de venta tiene un piso, que es el costo total, y un techo, que es lo que ofrece alguien muy parecido a lo mío, en mi lugar donde yo ofrezco, ¿no? Entonces hay un techo y un piso. Ahora, si no tenés competencia, bueno, es toda una política distinta a hacerse política de precios, ¿no? Yo me refería solamente al cálculo del costo, que no se puede hacer variable, eso es un costo fijo de cajón, seguro. No hay otra forma de calcularlo, ¿no? Para llegar a tu punto de equilibrio, que es lo que estamos hablando en general, pero comunícate conmigo sin ningún problema, cosa que necesites, es decir, no... o sea, son consultas en general que si después implican dedicación de tiempo, ahí se puede conversar si existe o no una tarifa, digamos, a cobrarte, pero por consultas en general yo no cobro. Es decir, Perfecto, Rodolfo, ya me voy a comunicar con vos por privado, ¿eh? perfecto, bárbaro, comunícate ahí a mi mail que está en pantalla. Dale, muchas gracias, Rodolfo. Bueno. No, por favor, Pablo. Bueno, no sé si alguna otra duda por alguien, levanta la mano, habla o manda un chat, porque yo los chats no los puedo ver, no sé por qué motivo no los puedo ver. Sí, en realidad Gustavo, te cuento Rodolfo, Gustavo Sí. está escribiendo en el chat acerca del caso de Pablo, como Ajá, que es Pablo, te comento lo que escribió Gustavo, Rodolfo. sí, sí. Pablo, es muy complejo tu proyecto, deberías buscar asesoramiento profesional contable. Coincido con tu contador, es una buena estrategia, además en el cálculo del costo influyen muchas variables, más en un contexto inflacionario. Uh-huh. No debes buscar amortizar tu diseño porque es un proyecto dinámico. Uh-huh. Si es Así que, bueno, dinámico, más que todo aportando al muchas caso de gracias. Pablo y, y a la charla. ¿Alguien Sí, más sí. tiene alguna pregunta, alguna duda? La verdad que estuvo muy buena, Rodolfo, la charla. Espero que haya sido claro. Traté de usar vocabulario común, no de economista. Yo trato de no hablar como economista y trato de hablar más moderno que lo que tiene el promedio de mi edad, ¿no? Por eso, en microeconomía está totalmente, no está todo inventado. Lo que pasa es que continuamente se va transformando cosas antiguas en vocabulario nuevo, ¿no? Pero en macroeconomía hay inventos que meten muchas veces los políticos, pero de eso no voy a hablar. Así que, bueno, si no hay preguntas, damos por finalizada la sesión, y a todos los que quieran tener este material, por favor, comuníquense a mi mail para enviarles el PDF de este PowerPoint, y si no, Emiliano, ¿cómo Sí, aquí estoy. la grabación? La grabación próximamente entre mañana sábado y el domingo ya va a estar disponible, así que te vamos a pasar un enlace, Perfecto, Rodolfo, por si querés compartirlo con tus conocidos, perfecto. tus Sí, sí, amigos. todo lo que me escriban, pues Exactamente. Y a las otras personas seguramente se lo enviaremos por mail. exactamente.
al enlace para que puedan ver la grabación en caso de que lo necesiten. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Seguiremos en contacto con todos. Gracias, Rodolfo, por transmitir conocimiento, que es muy importante eso. Por nada. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.